Estar con ustedes, hermanos, es una familia muy amada por nuestra familia también, ¿verdad? Mi papá, mi hermano, todos, ¿verdad? Les amamos en el Señor y siempre para nosotros es un gusto poder estar con ustedes, hermanos. ¿Se han gozado estos hermanos? Yo creo que este tiempo es un tiempo de reflexión, pero también de exaltación a nuestro Cristo, ¿verdad? Así que, Pastor José, gracias por la invitación. A su esposa, gracias, ¿verdad? Gracias porque siempre es una bendición verles. Y repito, es siempre sentirnos como familia cuando venimos por acá. Estos meses, ¿verdad? Hemos tenido una visita muy especial en nuestra iglesia, en Casa de Dios, un matrimonio de mucha bendición, que yo sé que también aquí es de muchísima bendición, y yo sé que los extrañan, ¿verdad? A Isaí y Brenda, ¿verdad? Y la pequeñita, y para nosotros, hermanos, han llegado también a ser de bendición, y gracias a Dios, hermanos, que son realmente unas joyas en las manos del Señor, ¿verdad? Como cada uno de los hermanos aquí presentes. Y es hermoso, yo me ponía a pensar cómo como iglesias podemos decir, un día estaremos frente al Señor y ya no habrá Casa de Dios, puerta del puerto de el puerto, perdón, Libertad Reformada, ya no va a haber nombres, sino vamos a estar todos como una sola iglesia, alabando al Señor y conviviendo también, adorando a nuestro Dios con nuestros hermanos. Y se ha llegado el momento, hermanos, de entrar a las primeras dos palabras de nuestro Señor Jesús. Así que le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, por favor. Vamos a dar lectura esta mañana del verso número 32 al verso número 43, por favor. Lucas, repito, el Evangelio de Lucas, capítulo 23, del verso 32 al verso número 43. Este es el comienzo de una narrativa hermosa, con tintes dramáticos, pero preciosa, porque son palabras con propósito. No fueron palabras que Jesús solamente mencionó al aire porque había que llenar un espacio o habría que escribir algo. No, cada palabra, cada letra que Cristo mencionó en la cruz eran con un propósito también. A lo largo de sus 3 años de ministerio, cada parábola, cada enseñanza, el Señor tenía un propósito. Pero estas 7 palabras de Jesús en la cruz toman una relevancia de suma importancia porque resumen el ministerio de nuestro Señor Jesús. Hoy nos corresponde ver las primeras 2 y yo titulé este mensaje la palabra de perdón y la palabra de esperanza. Son las primeras 2 que vamos a ver esta mañana. Lucas, repito, capítulo 23, verso 32 al verso 43. Siga con su vista la lectura. Sé que es un poquito largo la lectura, pero lo quise hacer así, hermano, por si hay alguno que no haya leído esta semana, ¿verdad? ¿Todos leímos la Biblia esta semana? Solamente son 11 versículos, pero aquí vamos a imaginarnos, hermanos, a leer. Usted trasládese al momento donde Jesús está pendiente sobre una cruz y el dramatismo que se vive alrededor. Fíjese lo que dice la palabra de Dios del verso 32 al verso número 43. Dice: llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Aquí viene la primera palabra, la palabra de perdón. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos,
sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas que decían: este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y aquí la segunda palabra, la palabra de esperanza. Entonces Jesús le dijo: de cierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre celestial, tu palabra, Señor, es hermosa. No importa cuántas veces escuchemos, no importa cuántas veces leamos, no importa cuántas veces nos prediquen o nos enseñen, siempre es hermosa. Gracias porque tus dichos vivifican nuestra alma. Gracias porque tus palabras nos dan esperanza. Tus palabras nos confrontan, pero también vendan las heridas. Tu palabra es como miel, tu palabra es dulce, tu palabra es hermosa. Penetra hasta el alma y discierne las intenciones del corazón. Pero también tus palabras dan esperanza y dan consuelo a nuestro corazón afligido. Gracias porque tus palabras confrontan nuestro pecado, pero también nos llenan de gracia. Porque tus palabras nos orillan, oh Dios, nos compungen, nos constriñen a arrepentirnos, pero también nos dan perdón y esperanza de un nuevo futuro y de una vida eterna a tu lado. Gracias por tu palabra, porque esta mañana nos disponemos a estudiar de lleno cada una de las 7 palabras, comenzando con las primeras 2. Pero que tu Espíritu Santo sea el que abra nuestro entendimiento para que las podamos ver y entender de una manera como tú quieres que las entendamos, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Habla pues a nuestro corazón y que podamos decir como Samuel esta mañana: habla Jehová, que tu siervo oye. En tu nombre, Jesús, amén. La palabra de perdón y la palabra de esperanza son las primeras 2 que Jesús mencionó. Y aquí es donde me quiero enfocar. El pastor me dijo 45 minutos. Así que, hermano, la música, súbala. No vayan a hacer que necesite también 3 canciones. Es hermoso, hermano, siempre cuando se acercan estas fechas, y no nada más, ¿verdad? Estas fechas, pero siempre estudiar estos pasajes le estremecen a uno el corazón de amor, de esperanza, de decir: Señor, gracias. Gracias porque yo era como ese malhechor. Gracias porque yo era como ese malhechor. Y tú no tenías necesidad de estar allí. Pero el Señor Jesús, como es tan lleno de amor, quiso Él ofrecer su vida para salvarnos a usted y a mí. ¿Cuántos ya conocen al Señor? Estas palabras las encontramos entonces en este pasaje donde el evangelista Lucas, él como médico de profesión, detalla con más profundidad el dramatismo que se vivió en el Calvario. Él como médico profundiza aún más y da más detalles que quizá Marcos, Mateo y Juan quizá no lo profundizan tanto. Pero el médico Lucas empieza a narrar estas 2 primeras palabras, pero me llama la atención cómo esto sucede en medio de 2 ladrones, dice el versículo 32, que llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. La muerte, hermanos, casi siempre es algo que es un tema
que por lo regular nos gusta pasar por alto. Pero esta muerte tiene un significado muy diferente a cualquier muerte. La muerte nuestra, la muerte de un familiar, la muerte de un ser querido, siempre tiende a ser muy diferente. Porque la muerte de Jesús fue una muerte con propósito. Fue una muerte para darnos vida y vida en abundancia. Fue una muerte, fíjense qué interesante, me ponía a estudiar este pasaje y usted y yo muchas veces hemos visto procesiones funerarias, ¿verdad? Cuando llevan la carroza y murió quizá un bombero, un policía, y no pasa desapercibido esa muerte. ¿Por qué? Porque le hacen honores, lo sepultan con honores. Pero Jesús, siendo rey, murió entre dos malhechores, cuando era el único que merecía recibir honor y reconocimiento en todo lugar donde pisaran sus pies santos. Pero no, todo lo contrario, fue visto como un maldito porque fue colgado en un madero. Repito, la muerte de un ser humano que dejó mucho en su tiempo de vida, como un policía, como un bombero, como un presidente, hasta los cantantes, ¿verdad? Como hacen festivales y memoriales. Pero la muerte de Jesús pasó en medio de dos ladrones, en medio de dos hombres que la sociedad rechazaba por ser ladrones. Y me llama la atención, hermanos, porque Jesús estaba muriendo la muerte de un ladrón. Es importante, hermano, destacar que Jesús no murió como un mártir. Ténganlo en cuenta. Jesús no fue honrado en su muerte, ni recibió privilegios especiales. Jesús no estaba colocado en una cruz bañada de oro. No, estaba en medio de dos hombres rechazados por la sociedad, y el del medio siempre se colocaba como el peor. Al que colocaban en medio era el peor de los tres que estaban ahí. Qué paradójica, qué ironía, que el Jesús que estaba en la cruz, aquel Jesús que se burlaban, y en el versículo 34, el 33 dice que se burlaban, y aún los mismos gobernantes decían: a otro salvó, que se salve a sí mismo. Y le comparto que este suceso en la cruz del Calvario estaba lleno de ironías. La primera ironía es que el hombre de quien se mofan diciéndole rey, verdaderamente era rey. De aquel que decían rey de los judíos, como diciendo seguramente él verdaderamente era rey. Otra ironía que podemos ver en este suceso precioso de la cruz es que el hombre, despojado de toda vestimenta, de toda autoridad, de todo poder, era el todopoderoso. El hombre despojado de todo era el rey del universo. También este hombre, el hombre que clamaba desesperado a su padre, confiaba en Dios. Qué ironía. Un hombre que exclamaba en la cruz, que decía: Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la gente se burlaba y escarnecía. Él era el único que podía darles esperanza. Este hombre en la cruz se llama Jesús, y Él es el que vino a darnos vida, el que vino a cambiar nuestro destino rumbo a la condenación, y ahora nos ha dado una vida llena de esperanza, llena de gozo, llena de paz. ¿Cuántos se gozan por ello? Es la vida que Cristo nos ha dado. La primera palabra, la palabra de perdón, es una palabra que nos debe de causar gozo, alegría y esperanza también. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, al estar allí, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, dice, echaron suertes. Fíjense cómo el evangelista Lucas resalta que todos estaban presentes. Dice en el versículo 35, el pueblo estaba mirando. Como cuando pasa
siempre algo, ¿verdad? Oímos algo y salen todos los vecinos. ¿Les ha tocado, hermanos? O ustedes de los que sale, ¿verdad? Nos decían, tienen espíritu de gato. Se oye un ruido y todo. Mucha gente, hermanos, estaba allí nada más para ver, ser expectantes de algo por curiosidad nada más. Pero fíjese qué tremendo. Dios aún en eso tenía un propósito, porque ahí estaba Dios obrando salvación, e iba a obrar salvación en personas especiales, como la que vamos a ver más adelante. Pero fíjese, dice en el versículo 35, el pueblo estaba mirando y los gobernantes, dice, se burlaban de él. Fíjese nada más, dos perspectivas: la de los malhechores y la de la gente y los gobernantes. Los malhechores se burlaban de él, la gente le escarnecía, y los gobernantes decían: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Eran exclamaciones de burla, eran exclamaciones que decían: bueno, ¿realmente Él es el Hijo de Dios? Mira cómo terminó. Ahí, hermanos, lo que no sabían ellos es que estaban enfrente del Hijo de Dios. Estaban enfrente del Creador del universo. Estaban enfrente del que con su palabra se hizo los cielos, la tierra y aún de lo que está debajo de la tierra. Estaban enfrente del Creador de sus propias vidas. Estaban enfrente del Hijo de Dios. Pero tuvieron que pasar una serie de acontecimientos para que se dieran cuenta que ese era el Hijo de Dios. Más adelante la historia narra de un centurión que después de ver un espectáculo, el sol se oscureció, las tumbas se abrieron. Después de eso dijo: verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Qué tremendo, hermano, ser expuesto, tanto el malhechor como el centurión, ser expuestos a la mejor predicación evangelística. No les predicó Pedro, no les predicó Pablo. El mismo Verbo encarnado estaba frente a ellos muriendo, diciendo: aquí está el que te quiere salvar. Frente a ti, cree, reconoce a Jesús. Pero este hombre, Jesús, era un hombre que la gente se burlaba de él. Dice el versículo 34, Jesús clamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La palabra de perdón, hermanos, indica que Jesús, al pedir perdón a los que le crucificaron, a los que se estaban burlando frente a él, esto incluye que Jesús estaba intercediendo no nada más por ellos, estaba intercediendo por usted y por mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque nosotros, todos lo sabemos, nuestros pecados, nuestras transgresiones llevaron a Jesús a la cruz del Calvario para pagar frente a la ira de Dios por nuestros pecados. Así que al Jesús decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ahí estaba intercediendo por sus transgresores. Dice Isaías 53, 12, aún en la muerte oró por sus transgresores. Esta palabra de perdón nos revela el propósito de su muerte, que era salvar pecadores, que era dar perdón a aquel corazón que estaba directo a la condenación eterna. Al pedir perdón, hermanos, la palabra perdón tiene muchas implicaciones. Una de ellas es renunciar a obtener una venganza de una ofensa recibida. Si yo pregunto ¿cuántos alguna vez en su vida han perdonado? Todos vamos a levantar la mano, ¿verdad? Bueno, eso espero. Pero hermano, recuerde esto: el pedir perdón es un acto de renunciar a obtener venganza de una ofensa recibida. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Jesús estaba pidiendo perdón para que nosotros no recibiéramos
la ira de Dios que merecíamos directamente por nuestro corazón duro y pecaminoso. Él estaba intercediendo y diciendo que no reciba la ira de Dios mi hijo, que no reciba la ira de Dios este hombre, que no reciba la ira de Dios ni él, ni ella, ni este grupo de hombres. Él estaba diciendo: Padre, acéptalos de toda ira, hazlos libres de toda ira, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es una acción de renunciar, repito, a todo tipo de venganza por una ofensa recibida. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Y fíjense cómo Jesús nos dejó ejemplo, y lo dice el apóstol Pedro. Muchos años después, en Primera de Pedro, capítulo 2, mismo Pedro, hermanos, destaca cómo Jesús nos dejó ejemplo al momento de estar en la cruz y al momento de expresar la primera palabra de perdón y de gracia en Primera de Pedro capítulo 2. ¿Lo tiene, hermano? Fíjese lo que dice el versículo 20. Esto es referente, hermanos, a cómo Jesús, aún estando en sufrimiento, no pensó en sí mismo, sino pensó en cada uno de nosotros, intercediendo por un perdón. Primera de Pedro 2:20 dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Qué interesante, hermanos. Lo que está diciendo el apóstol Pedro es que fuimos llamados para sufrir. ¿Cuántos dicen amén? No nos gusta eso, hermano. No, ¿cómo que para sufrir, hermano? Si a mí me dijeron que con Cristo era una vida en abundancia de sufrimiento, hermano, también. Pero dice: para esto fuiste llamados, porque dice, fíjese, porque también Cristo, ¿qué cosa? Padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Fíjese qué ejemplo nos dejó. Aquí lo narra el apóstol Pedro: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando, fíjese aquí lo que acabamos de leer en Lucas, lo rescata Pedro y lo resalta también. Dice: quien cuando le maldecían, ¿qué pasa, hermano? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Deténgase ahí un momento. No amenazaba. Acabamos de leer en Lucas que la gente, los gobernantes decían: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Jesús, hermanos, era el único que podía proferir maldición sobre sus verdugos. Era el único que podía decir: ¿sabes qué? Que caiga fuego del cielo y te consuma. Era el único. Pero ¿sabe qué, hermano? No lo hizo por amor. Porque si ellos hubieran muerto, también usted y yo hubiésemos muerto, porque éramos igual de merecedores de la condenación eterna como ellos, los que lo crucificaron. Pero a usted y yo, hermano, estas palabras de las cuales recordamos cada Semana Santa, las 7 palabras, deben de dejarnos a nosotros una enseñanza. De no nada más decir gracias por mi perdón, de no nada más decir gracias por la gracia recibida, gracias porque aún siendo merecedor de la condenación eterna, tú perdonaste mis pecados. Pero ¿qué más? Nos debe de dar ejemplo para que sigamos sus pisadas. De manera que cuando usted y a mí nos estén injuriando, nos estén burlando, nos estén criticando, nos estén molestando, ¿cómo reaccionamos, hermano? ¿Cómo reacciona usted? No, hermano, a mí me llaman los hijos del trueno. ¿Se acuerda cómo Jesús nombró a 2 de sus discípulos los hijos del trueno? ¿Por qué? Porque rápido querían descender fuego del cielo. Muchas veces como cristianos, hermanos, recibimos la ofensa, pero no somos capaces de sufrirla como Jesús.
nos dejó ejemplo. Aquí dice, volviendo a Pedro, dice, quien cuando le maldecían no respondió con maldición, y cuando padecía no amenazaba. ¿O es usted de los que no sabes que te estás metiendo con el hijo de un rey? Mira, cuidado con quien te metes. ¿Sabes quién soy yo? Soy princesa del Hijo de Dios. ¿Les ha tocado escuchar eso, hermano? No es necesario amenazar, no es necesario buscar defendernos o buscar de venganza. Dice en el versículo 23, cuando maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía, dice, no amenazaba, sino, ¿qué hacía? Encomendaba la causa al que juzga justamente. Lea conmigo el versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Qué hermoso este pasaje donde Pedro recuerda aquel suceso de la cruz, aquel suceso donde Jesús estaba siendo blasfemado, vituperado, burlado. Pero Pedro aquí destaca que Él nos dejó ejemplo para aprender a sufrir como cristianos. Que estas palabras que recordamos cada año en este tiempo de Semana Santa, no nada más, repito, y eso es importante, nos hagan vivir agradecidos siempre. ¿Por qué? Porque recibimos un regalo de salvación inmerecido, pero también que nos hagan ser más como Jesús. Decía el pastor Miguel Núñez, la iglesia debe de aprender a sufrir. Ay, hermano, pues es que realmente el cristianismo no debería de ser así. Claro que es así, hermano. Si Jesús padeció, ¿cuánto más nosotros, hermano? Dice Jesús, si del árbol verde hicieron, imagínense qué de nosotros. Iglesia, ¿cuántos estamos listos para sufrir por Cristo? No haciendo lo malo, porque aquí dice Pedro, qué gloria, qué reconocimiento, ¿de qué sirve si robando sufres una penalidad? Pues es justo, pero qué bueno es que por hacer lo bueno, que por servir a tu prójimo, que por predicar, que por enseñar, que por dar al necesitado, encontremos rechazo, encontremos persecución y sepamos sufrirla por la causa de Cristo. A eso se refiere Pedro. A eso fuiste llamados, porque así como Cristo padeció, Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Hermano, realmente yo pensaba que Semana Santa nada más era para decir gloria a Dios por su muerte, gloria a Dios por su resurrección. No, hermano, también es para decir, Señor, enséñame a ser manso como tú. En la cruz, estando en un dolor indecible, dejaste de pensar en tu dolor y pensaste en mi dolor en la cruz. Dejaste de pensar en tu sangre que se estaba derramando y pensaste en mi vida, en mi condenación, e intercediste al Padre por mí, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos se gozan? Porque ese perdón nos alcanzó a nosotros. Y ese perdón es un perdón digno a imitar. Cuando estemos, quizá no vamos a estar un día en una cruz. Quizá solamente Dios sabe qué tipo de persecución, o si es que nos va a alcanzar persecución a nosotros. Pero como vemos la situación mundial, yo creo que quizá solamente Dios sabe, nos toque algo. ¿Cuántos creen eso, hermanos? ¿Está listo para decir a sus verdugos como Esteban, no les tomes en cuenta este pecado? Esteban, un vivo reflejo de su maestro, aun cuando estaba siendo lacerado, cuando estaba siendo apedreado, supo ser como Jesús, supo vivir
siguiendo las huellas de su maestro. Como Pedro dice, nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cuando te maldigan, hermano, no regreses la maldición. Cuando se burlen de ti, no regreses la maldición. Encomienda la causa al juez justo y verdadero. Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Aún en el momento de dolor, Él nunca vio por sí mismo. Él dijo, esta humanidad necesita perdón. Estos no saben lo que hacen. Y yo le quiero preguntar, hermano, ¿realmente no sabían lo que hacían? ¿Cuántos creen que sí sabían? ¿Cuántos creen que no sabían? No, hermano, pues no me entendió la pregunta. ¿Cuántos creen, hermanos, que estos hombres sabían lo que estaban haciendo? Bien, hermanos, Jesús en su misericordia, fíjese el clamor tan amoroso de Jesús, como diciendo, estos pobres no dimensionan lo que están haciendo. A eso se refiere, no dimensionan que es el Hijo de Dios el que está aquí, pero lo está haciendo por ellos. De hecho, lo estoy haciendo por salvarlos a ellos. Por eso Jesús les dijo, Dios mío, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero me llama la atención, hermanos, avanzando en el versículo 36, los soldados, dice, también le escarnecían, acercándole y presentándole vinagre, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Dice, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Hasta ahí. Acompáñeme a Mateo 5:44. Mateo 5:44, hermano, es una enseñanza que Jesús dejó para circunstancias similares a las que Él vivió en la cruz. Mateo 5:44. Es una enseñanza que la encontramos muchas veces difícil de poner en práctica. Mateo 5:44. Voy a leer desde el versículo 38. ¿Ya lo tiene? Mateo 5:38 dice, tenga en mente lo que acabamos de leer. Jesús pide perdón por sus verdugos. Dice Mateo 5:38, ¿oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerle a pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Fíjese lo que dice el versículo 44. Léalo en voz alta conmigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús aquí lo enseñó. En el Gólgota lo modeló. Lo vuelvo a repetir. Aquí Jesús en el Sermón del Monte lo está enseñando, pero tiempo después lo modeló. Como diciendo, ¿se acuerdan el Sermón del Monte? Aquí estoy, orando por mis enemigos. Qué tremendo, hermano. Y usted y yo decimos, qué difícil. ¿Cómo voy a orar por la hermana que me sacó la lengua? ¿Cómo? Hermano, Jesús oró por los que estaban escarneciéndole. Y no nada más oró, Él los perdonó. Y usted y yo somos incapaces o pensamos que somos incapaces de perdonar a la hermana que nos ganó el estacionamiento. Hermano, pero usted ya sabe que me estacionó ahí siempre. No le voy a hablar en 3 meses, hermano. No, hermano, sepa llevar la ofensa. Hermano, ¿cuántos dicen amén?
no es su enemigo, es su hermano en Cristo. Sepa perdonar. Ahora, si hay alguien en su trabajo, ay, viene la aleluyita, vamos a robarle el lonche, aleluyita, a ver si sigue diciendo aleluyita, y vámonos con el lonche. ¿Usted qué hace? 3 días, o si no, se te va a secar la mano. Regrésame mi lonche, vas a salir con lepra. No, hermano, no somos así, ¿verdad? Porque aquí Jesús nos dijo: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Jesús vino a cambiar la historia. Amó a sus enemigos, tanto así que intercedió por cada uno de nosotros, que éramos sus enemigos, enemigos dignos de la ira de Dios. Y dijo: Padre, perdónalos, porque no dimensionan lo que están haciendo. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo enemigos, nos hizo amigos. Siendo los verdugos, nos hizo partícipes de la familia de Cristo. Este pasaje en Mateo 5:44, Jesús no nada más les dijo: hey, ámenlos, aunque sean difíciles. Él lo hizo. En la cruz amó a sus verdugos. Y dice el versículo 44: amad a vuestros enemigos, bendigan a los que os maldicen. Qué difícil es, ¿verdad? Pero una vez más en Semana Santa se nos recuerda: Cristo nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas, como dice Pedro. Es difícil, pero no lo haga en sus fuerzas, hágalo en el poder del Espíritu Santo, que es el que nos capacita para hacer lo que Él pide que hagamos en su palabra. Dice: bendigan a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y oren por los que os ultrajan y persiguen. Pasando a la segunda palabra, porque el tiempo va volando, hermanos. Volviendo a Lucas 23:39, dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Una injuria es una burla, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Qué interesante, hermanos, la perspectiva de los dos evangelistas, porque vaya conmigo a Marcos. Si leemos nada más Lucas, he aquí la importancia de leer todos los evangelios, hermanos, en su contexto. ¿Por qué? Porque Lucas pudiéramos deducir que nada más un malhechor se burló, pero Marcos habla en plural, que los dos se burlaron. Vaya conmigo a Marcos capítulo 15 del 32, el versículo 32, Marcos 15:32. Y aquí nos dice claramente que los dos se burlaban. Pudiéramos decir: ay, es que yo era el de la derecha, el que no se burlaba tanto. No, los dos eran tremendos, los dos se burlaron. Muchos decimos: no, es que yo no soy tan malo. No, pues somos malos, hermanos, pecadores, muertos en delitos y pecados. Pero Dios, con su mucho amor con que nos amó, dice Efesios, nos ha dado vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Marcos 15, ¿lo tiene? Fíjese el versículo 32, dice: Marcos 15:32. Tenga en cuenta esto: el Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos, hablando en plural, no dice para que vea, dice para que veamos y creamos. También los que estaban, ¿qué, hermano? Crucificados con él le injuriaban. No habla y dice también uno de los que estaba crucificado, no dice los que estaban crucificados con él le injuriaban. Ahí es importante, hermano, por eso quise dar esta cita, porque si leemos Lucas podemos entender que nada más uno se burlaba de él. Volviendo a Lucas 23:39, dice: uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba. Pero ya leímos Marcos, que da un panorama más completo y abarca que los dos estaban de hecho burlándose, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros.
Y aquí en el versículo 40 es lo interesante, que dice que respondió el otro y le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Aquí, hermanos, en el versículo 41 podemos notar ya el Espíritu Santo estaba obrando en este malhechor. Porque dice: nosotros a la verdad, como diciendo, tú y yo sí merecemos estar aquí. Tú y yo sí merecemos estar aquí. Pero dice en el versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos, dice, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Hermano, esta es la obra del Espíritu Santo. Nos hace reconocer nuestra maldad. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, un día tuvimos un encuentro frente a la santidad de Dios y dijimos como Isaías: ay de mí, pobre de mí, que soy un pecador, y mis ojos han visto al Rey? ¿Se acuerda del encuentro de Isaías con la santidad de Dios? Aquí el malhechor vivió algo similar, diciendo: nosotros a la verdad lo merecemos porque somos pecadores, mas ningún mal ha hecho. Esa es la obra que nada más el Espíritu de Dios puede hacer en el corazón del hombre. Nada te puede convencer, ni la predicación más sentimental de un pastor o de un predicador, ni una película, ni una canción. Solo el Espíritu Santo de Dios puede compungir el corazón más duro y decirte y hacerte entender que tú mereces la condenación eterna. Y por lo tanto te lleva a pedir misericordia. Esa es la obra del Espíritu Santo. No nada más te deja en tu estado de reconocimiento total. Dices: soy un pecador, como Isaías. Ay de mí, que mis ojos han visto al Rey. Pero qué hermoso, hermanos, que dice la palabra de Dios en Isaías, que voló un serafín y con un carbón encendido del altar tocó sus labios. ¿Y qué le dijo? Eres limpio de tu pecado. Para Isaías fue un serafín. Para usted y para mí fue el mismo Hijo de Dios, que vino no a tocar un carbón, sino su sangre preciosa. No nada más nuestros labios, todo nuestro ser Él lo lavó. Y ahora nos dijo: eres limpio de tu pecado y de tu culpa. Entra al gozo de tu Señor, entra al trono de la gracia. Esa obra la hace Dios, amigo, amiga, que no conoces a Dios. Solamente el Espíritu Santo te puede hacer reconocer tu necesidad de Él. Así como el malhechor dijo: nosotros a la verdad justamente estamos aquí porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Fíjese la petición ahora, la petición del malhechor. Dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A continuación vamos a ver la respuesta de Jesús, que es la que yo le llamo la palabra de esperanza. Pero antes quiero destacar que el ladrón no hizo una demanda temporal, como usted y como yo lo haríamos. Oye, un carrito, señor, ahorita mira, uno de los nuevos, eso es un Tesla. ¿Cómo me caería un Tesla, señor, para llegar al templo? No, ¿verdad, hermano? El malhechor no hizo un pedido temporal, hizo una petición eterna. Una demanda preciosa. ¿Por qué? Porque estaba reconociendo que el que estaba allí era el Rey del universo, y pidió que se acordara de él cuando tomara posesión de su reino. El Hijo de Dios ahí estaba, y él reconoció por obra del Espíritu Santo que ahí estaba el Rey del universo. Por eso la petición o la demanda no fue una demanda temporal. No le dijo: Señor, haz que este dolor sea menos, haz que muera rápido, haz que
que mi familiar se salve. No, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque yo sé que tú eres rey. Tú eres rey del universo y quiero que seas rey de mi vida también. Esa es una exclamación hermosa que el ladrón hizo. Usted y yo, hermanos, ¿cómo son nuestras demandas ante Dios? ¿Temporales o basadas en lo eterno? Este malhechor, es importante aprender de él también. Cómo este malhechor supo reconocer y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Las palabras que Jesús da al malhechor son palabras de esperanza. Un hombre que podemos decir, él no merecía estar en el paraíso. Yo muchas veces cuando estaba chiquito y escuchaba esta predicación, cada Semana Santa decía: pero ¿por qué uno sí y uno no? Siempre preguntaba. ¿Por qué sí uno y el otro no? Después el Espíritu Santo me hizo entender la doctrina de la soberanía de Dios. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Dios no estaba obligado a salvar ni a uno ni a otro, pero si salvó a uno, fue para mostrar su infinita gracia y misericordia. Ahora la pregunta es: ¿por qué lo salvó a usted? ¿Por qué me salvó a mí? ¿Estábamos igual o peor que el malhechor? ¿Verdad? ¿Cuántos de aquí eran malhechores, hermanos? ¿Cuántos se robaban la sábana de la vecina? Salía a atender y de repente ya salía a recoger. ¿Y mis sábanas? La hermanita ya tenía nuevas sábanas ahí, ¿verdad? Bueno, en ese entonces no éramos hermanas, ¿verdad? La señora, pues. Éramos malhechores, hermanos, ¿verdad? Quizá no tan descarados. De esas manos, ¿qué pasó? ¿Quién sabe? Así éramos, ¿verdad? Hermanos, el próximo domingo no falte, ¿verdad? Vamos a escuchar testimonios, como decía el pastor, de cómo era el hermanito antes de que el poder de la resurrección se manifestara en él. Pero hermano, gócese, porque hasta el peor de los malhechores alcanzó gracia. ¿Cuánto más, hermanos, nosotros, cada uno de nosotros podemos decir: bendita gracia de Dios? Porque Dios, que es rico en misericordia, nos ha alcanzado. Por eso exaltemos a Cristo, no nada más Semana Santa. Exaltemos a Cristo no nada más el Viernes Santo. Exaltemos a Cristo no nada más el Domingo de Ramos. Exaltemos a Cristo no nada más el Domingo de Resurrección. Exaltemos a Cristo cada día de nuestra vida, cada aliento, cada suspiro. Digamos: Señor, yo era como este malhechor, y si yo estoy aquí es por tu gracia nada más. Yo merecía morir como ese malhechor. Hermanos, repito, si uno fue salvo y el otro no, si uno fue al paraíso y el otro no, es para exaltar la soberanía de Dios, su atributo, porque no es, hermano, repito, del que quiere ni del que corre, sino del que Dios escoge en su soberana voluntad. Por eso debemos decir: Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién era yo para que te fijaras en mí? Si yo era un pobre, un malhechor, un alcohólico, un vicioso, un golpeador de mujeres, un pervertido. ¿Quién era yo para que tú me vieras a mí? Hermanos, pecadores, hermanos, solamente. Pero la gracia, por eso este suceso exalta la gracia de Cristo, porque el hecho de que la gracia de Dios se haya manifestado a nosotros solamente nos hace recordar que la gracia de Dios es un don inmerecido.
es un regalo de Dios, como dice la definición, dado a aquellos que no tienen mérito alguno. Nada teníamos. Por gracia de Dios somos salvos. Para concluir, hermanos, en esta tarde, que estas fechas, hermanos, que estamos viviendo, que nos cansamos de decir que son fechas diferentes, cada año es diferente, ¿verdad? Esta Semana Santa no va a ser igual a la Semana Santa del 2021. Cada año que pasa, hermanos, son diferentes retos, diferentes desafíos para la iglesia. Este año 2022, como iglesia, seguramente lo estamos viviendo diferente, con diferentes retos, con diferentes desafíos. Pero hermanos, que estas dos palabras, la palabra de perdón y la palabra de esperanza, nos hagan vivir vidas como Cristo quiere que las vivamos. Si Él, estando en la cruz, intercedió por nosotros los pecadores, como leímos en Pedro, Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cuando nos toque padecer, cuando nos toque sufrir, sepamos sufrir como Cristo quiere que suframos. Cuando nos toque padecer burla por ser cristianos, cuando nos toque padecer escarnio por ser hijos de Dios, seamos como Cristo, manso y humilde. Y como Cristo dijo en el Sermón del Monte, oren, bendigan a los que les maldicen, oren por sus enemigos. Jesús mismo en la cruz nos dejó ejemplo, orando por sus transgresores. Y esta segunda palabra que hemos visto, la palabra de esperanza, fue una palabra que llenó al malhechor de una esperanza que él jamás se imaginó. Él, su destino era la condenación eterna, como mi destino y su destino. Ese era nuestro destino, ir al infierno, ir a pasar una eternidad lejos de Dios, en una condenación terrible. Pero si Cristo nos salvó, fue por su infinita gracia nada más. No porque uno era más bueno que el otro. Los dos malhechores eran igual de malos, igual de pecadores, como usted y como yo. Éramos pecadores, pero si el Señor nos alcanzó, fue por su infinita gracia. Así como al malhechor Él le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. También a nosotros el Señor nos da esperanza de que si Cristo resucitó de los muertos, también usted y yo, si morimos, un día resucitaremos con Él y estaremos en el paraíso, en la presencia eterna de Dios por toda una eternidad. Póngase de pie, hermano. Cada palabra que Jesús mencionó en la cruz, cada palabra tiene un propósito, cada palabra tiene un significado. Darnos perdón, hemos visto la primera, y darnos esperanza. ¿Habrá alguien aquí que le quiera decir al Señor Jesús: Señor, acuérdate de mí, porque soy pecador? ¿Habrá alguien aquí que quiere entregar su vida al Señor? Porque realmente estos pasajes nos hacen recordar lo malo que somos, pero lo bueno que es Dios. Y si tú esta mañana has escuchado este mensaje y te has identificado con el malhechor, que eran burlescos, eran nefastos, burlándose de Jesús, del único que no merecía estar allí, quizá tú te identificas con un malhechor diciendo: yo sí merezco la condenación eterna, pero yo quiero rendir mi vida a Cristo hoy. Yo quiero decirle al Señor: acuérdate de mí ahorita, ten misericordia de mí, rindo a ti mi vida. Aquí está mi vida, tómala en tus manos. Habrá alguien que no haya entregado su vida a Cristo y en esta tarde lo quiera hacer. Es momento, hermano, es momento, amigo,
de que tú digas, así como el Espíritu Santo hizo y obró la regeneración en el malhechor, así la puede obrar en ti. Que tú entiendas que tú sí mereces la condenación, pero Dios en su mucho amor ha muerto por ti, ha muerto para salvarte de la condenación eterna. Incline su rostro, iglesia, ore al Señor. Y si hay alguien, yo quiero orar por alguien que quiera decir, yo soy como ese malhechor, yo me identifico con él, entiendo que son muchos mis pecados, pero su gracia es mayor. Entiendo que mis pecados son tantos como el malhechor, yo sí merezco morir. Por eso clame a Jesús, el Hijo de Dios, y dígale esta tarde, Señor, así como el malhechor, acuérdate de mí, ten misericordia de mí cuando vengas en tu reino. Iglesia, usted y yo clamemos por aquellas personas que aún están como el malhechor, están lejos de Dios. Clamemos por ellos y seamos personas realmente que marquen una diferencia. Que como iglesia, que como hijos de Dios, sepamos perdonar al que nos ofende, sepamos sufrir la burla, sepamos sufrir la persecución, sepamos sufrir por causa de Cristo. Señor eterno, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque en tu palabra tú nos dejas, oh Dios, pautas que podemos seguir para vivir como tú nos dejaste que viviéramos, Señor. Tu palabra nos dice claramente en Pedro, primera de Pedro, ¿qué gloria tenemos si haciendo el mal padecemos? ¿Qué gloria tenemos, Señor? Pero tú te agradas cuando tu iglesia sabe sufrir, sabe padecer por causa de hacer el bien. Dice tu palabra, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Señor, ayúdanos a no huir del sufrimiento, que como iglesia sepamos sufrir, que como iglesia entendamos que somos llamados también a padecer. Si vemos el ejemplo que tú en la cruz nos dejaste, aún en el dolor más cruel, en el dolor más indecible, tú sufriste por amor a nosotros. ¿Por qué nosotros no somos capaces de sufrir por nuestro prójimo? Por sufrir por una persona que no te conoce. ¿Por qué no somos capaces por sufrir por aquella persona que no te conoce? ¿Por qué no somos capaces como iglesia? ¿Por qué no estamos dispuestos muchas veces a sufrir por una colonia que no te conoce, que está aislada, por un pueblo, por una etnia que está retirada? Oh Dios, que sepamos sufrir por causa del evangelio. Si tú nos has dejado ejemplo en la cruz, ¿cómo sufriste por amor a nosotros, Señor? Dice tu palabra, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Señor, queremos ser como tú. Queremos tener esa mansedumbre. Queremos tener esa templanza, que cuando un hermano nos lastime, sepamos sufrir la ofensa. Ayúdanos a tener tu carácter. Ayúdanos a saber padecer sin amenazar, sin maldecir. Que seamos como tú, Jesús. Tú nos enseñaste en el Sermón del Monte a bendecir a los que nos maldicen,
Y no nada más a eso, sino a orar por aquellos que nos desean el mal. Señor, queremos ser como tú, Jesús. Como iglesia queremos ser sal, queremos ser luz, queremos ser diferentes en esta sociedad vengativa, en esta sociedad llena de rencor, de odio, de ira. Como hijos de luz debemos perdonar. Como hijos de luz debemos ser capaces de padecer la ofensa. Debemos de estar dispuestos a poner la otra mejilla por amor a mi prójimo, por amor a mi hermano. Tú nos has dejado ejemplo, Jesús, para seguir tus pisadas. Haznos más como tú. Que muera nuestro yo, que muera nuestro egoísmo, que muera nuestra apatía. Haznos más como tú, mansos y humildes de corazón. Señor, que tu Espíritu Santo haga florecer ese fruto en nuestro corazón. Que seamos mansos, templados, llenos de amor, que sepamos sufrir la falta, que sepamos excusar al que nos ofende, que sepamos pasar por alto la ofensa, que mostremos caridad que cubre multitud de faltas. Ayúdanos a ser amorosos los unos con los otros, amándonos fraternalmente, como dice tu palabra, porque el amor cubre multitud de faltas. Tú nos cubriste con tu amor. ¿Cuántas faltas no nos has cubierto con tu amor? Y no somos capaces de cubrir una falta de un hermano. Señor, enséñanos a seguir tus pisadas. Que verdaderamente digamos, como decía ese himno antiguo: quiero seguir las pisadas del Maestro. Pisadas de sufrimiento, pisadas de abnegación, pisadas de dolor, huellas de dolor. Ayúdanos a ser como tú, que sepamos sufrir con amor y por amor. Gracias por tu palabra. Que esta tu palabra quede grabada en nuestros corazones y podamos ser una iglesia que sepa sufrir por amor. En tu nombre, Jesús. Gracias, oh Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, de corazón les amamos. Mi esposa aquí presente y un servidor, queremos decir que para nosotros es una bendición cada vez que les vemos, al pastor, a su familia, a cada uno de ustedes. Siempre que salimos de aquí, siempre platicamos, nos vamos hablando bien, no nos vamos hablando mal, nos vamos hablando bien y diciendo, te fijas cómo cada miembro de cada iglesia es un reflejo del pastor, amable, servicial, lleno del amor de Cristo. Y por eso, hermanos, les digo de corazón y sinceramente, son una iglesia digna a imitar. Sigan adelante, les amamos en el amor de Cristo. Y de verdad, por parte de Casa de Dios, es una bendición el estar con ustedes en esta mañana. Dios les bendiga, hermanos.